¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa de entrevistas donde estaremos dialogando en el día de hoy con José Luis Borges de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay para analizar lo que contiene la Ley de Urgente Consideración sobre Seguridad Social y lo que se viene para el futuro, la propuesta de reforma de Seguridad Social en la que están de acuerdo el gobierno actual y los integrantes del anterior gobierno, del Frente Amplio, en esta reforma de la seguridad social. La visión de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas y de José Luis Borges la tendremos después de la presentación del programa. Estamos en contacto, como les decía en el inicio, con José Luis Borges de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, a quien le agradecemos por esta comunicación con Canal 15. ¿Cómo estás? Muy bien, y el agradecido somos nosotros. Bueno, como te comentábamos fuera de micrófonos, la idea es conversar un poco sobre esta ley de urgente consideración que se aprobó en el Senado, como sabemos, con el apoyo de la coalición multicolor y con el apoyo también en más de la mitad de los artículos del Frente Amplio, y que se está en este momento discutiendo y seguramente se vaya a aprobar, lamentablemente, en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la posición de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay sobre esta ley urgente? Se difundió un comunicado cuando ustedes estuvieron en la comisión del Senado, Sí, en el que se pedía que se suprimiera todo lo referente a seguridad social. Explícanos un poco qué es lo que se plantea y qué es lo que se va a implementar con esta ley de urgente consideración en materia de seguridad social y cuál es la visión de la COJUPE. Mira, el tema es muy extenso, ¿no? Notoriamente la ley de urgente consideración, lo que nosotros llamamos la LUC, en resumen, tiene 500 artículos y toca una diversidad de temas muy importantes, muchos, y otros temas que son más intrascendentes, pero nosotros la evaluación general que hacemos sobre la LUC es que es una ley de claro contenido antipopular. Si uno toma los temas más importantes, va a quedar legislado un conjunto de leyes, disposiciones que perjudican, en lo esencial, perjudican al pueblo trabajador. Esa es la primera consideración grande que hacemos, porque en materia de educación, en materia de seguridad, en materia laboral, en materia de seguridad social, en materia de patrimonio nacional, es una ley que claramente impone criterios, está orientada por criterios de carácter neoliberal, por criterios de privatización de los recursos públicos, de las empresas públicas, de la propia educación pública. Es una ley que además legisla en materia laboral muy mal, porque en definitiva tiene alguna disposición que ataca el derecho de vuelta, por ejemplo. Y en materia de seguridad es una ley que da prerrogativas represivas a la policía, define un conjunto de medidas que en definitiva posibilitan la represión de la protesta social. Entonces, esos son los elementos así muy generales, muy tocados rápidamente, que hace que nosotros como coordinadora jubilados pensemos y planteemos que esta ley tiene claramente un contenido antipopular en su conjunto. En materia de seguridad social, la ley no dice mucho. Paradójicamente, no hay el detalle que hay, por ejemplo, en la materia de seguridad o en el tema de educación. Y la ley no entra en mucho detalle con respecto a la reforma a la seguridad social, porque en definitiva el problema que hay es que ya están de acuerdo
el actual gobierno con las propuestas del antiguo gobierno. Y esta ley lo que recoge, en definitiva, hace un planteo en materia de seguridad social, en donde lo que define son dos grandes cosas. Una, poner el tema de seguridad social en manos de un comité de expertos que va a estudiar el tema y va a sugerir cambios para una reforma de la seguridad social, o sea, para cambiar la actual seguridad social por otra seguridad social. Y el segundo capítulo, digamos, que plantea con importancia con respecto al tema de la seguridad social, es que acelera los plazos para hacer una reforma de la seguridad social, como decimos, y culminarla a fines de este año. En el primer borrador de la LUC estaba planteado un proyecto general, la elaboración de un proyecto de reforma que iba a culminar a fines del 2021. Sin embargo, en este último, en el proyecto que se terminó aprobando en el Senado, en definitiva lo están planteando para fines de este año. Entonces son dos cosas. Una, por un lado, no entran en los detalles, no hacen propuestas concretas de la reforma de la seguridad social, sino que ubican una metodología, pondrían en manos de un comité de expertos que no se define quiénes son los expertos, ni cómo va a estar compuesta, ni cómo va a trabajar, ni nada. Y lo segundo es que pretenden hacer esta reforma para fines de este año. ¿Por qué esto es importante? ¿Y por qué decíamos que en definitiva el proyecto de ley no aparece en detalles? Es porque ya están de acuerdo el actual gobierno y el antiguo gobierno en el carácter que va a tener la reforma de la seguridad social. Quien escucha de la radio se preguntará, bueno, ¿cuál es ese famoso carácter? ¿Y por qué los jubilados, de la coordinadora de jubilados, dicen que está una reforma que va contra los trabajadores? Bueno, justamente, si uno toma las declaraciones del antiguo gobierno, de sus principales ministros, sus principales referentes políticos, sus senadores, dirigentes, diputados, etcétera, de los últimos 3 años, 4 años, y si toma en cuenta ya declaraciones de los actuales, de algunos de los actuales referentes políticos de la coalición multicolor, ven que coinciden en muchas cosas. Primero, de que hay que reformar la seguridad social. Segundo, plantean que es necesario aumentar la edad de retiro. Tercero, aumentar la cantidad de años de trabajo. Y cuarto, cambiar lo que se llama técnicamente la tasa de reemplazo. Para explicar brevemente esto, la tasa de reemplazo es la porción de la jubilación que correspondiente al salario, a los últimos salarios que se ganaba antes de jubilarse. Vamos a poner un ejemplo. En Uruguay lo normal es que esa famosa tasa de reemplazo ande alrededor del 50%. O sea, yo me jubilo hoy. Si hasta ayer ganaba 20.000 pesos, como le pasa a una gran cantidad de los trabajadores, hoy me jubilaría con 10.000 pesos. Esa es la tasa de reemplazo, el 50% más o menos aproximadamente es el porcentaje de jubilación con respecto al salario último que ganaba. Quieren además bajar esa tasa de reemplazo. Entonces, esas son las razones principales por las que nosotros decimos que esta reforma de la seguridad social ya está acordada, tiene el apoyo del Frente Amplio, porque fue el Frente Amplio quien lanzó la idea de reformar la seguridad social. Y desde el Frente Amplio lo planteó el presidente Mujica, el contador Astori y varios referentes más, que era necesario aumentar la edad de trabajo, los años de trabajo, y que era necesario aumentar la edad para poder jubilarse, así como disminuir las jubilaciones, que es de hecho lo que sucede cuando se baja la tasa de reemplazo. En síntesis, estas son las razones por las que nosotros rechazamos la LUC, le decimos no a la LUC y rechazamos
la seguridad social así como la ha planteado el gobierno y el antiguo gobierno. Como tú decías, José Luis, en esto han estado de acuerdo referentes del Frente Amplio y referentes de la coalición multicolor, que Exactamente. en este año y en años anteriores, en el gobierno anterior, han expresado su visto bueno, digamos, o su apoyo a una reforma de la seguridad social con este carácter que tú nos mencionabas. Exacto. Pero además, digamos, creadores de este tipo de modelo de seguridad social no son ellos, sino que son mandatos que vienen desde el Banco Mundial y desde el Fondo Monetario Internacional claramente, lo que deja al desnudo a quién responden, tanto el gobierno de la coalición multicolor como el del Frente Amplio, a qué intereses responden, si responden a los intereses de los trabajadores o de los jubilados, o a los mandatos que se les envía desde el Fondo Monetario y desde el Banco Mundial. Tal cual, tal cual. Y es grave por lo siguiente también, ¿no? Porque esta reforma va a afectar no solamente a los jubilados, a los que ya estamos jubilados. Fundamentalmente esta reforma de la seguridad social afecta a los trabajadores que hoy tienen trabajo. Y por supuesto que va a afectar a los que no tienen trabajo, a los que están en el seguro de paro, a los que están en el seguro de enfermedad, porque pretenden cambiar todo el funcionamiento de la seguridad social en el Uruguay. Y lo pretenden cambiar no para fortalecer la seguridad social, la protección social, no para utilizar la seguridad social como un instrumento para distribuir la riqueza, para que haya menos injusticia social, para que haya un poco más de igualdad. No, no, no. Van en el sentido contrario. Van a generar más desigualdad, van a generar más injusticia social, van a generar más explotación de los trabajadores, van a generar más desocupación, van a rebajar los ingresos de los trabajadores por distintos métodos. Entonces, como tú decías, esto viene desde afuera, esto lo viene imponiendo el Banco Mundial con una ofensiva muy fuerte, y en los distintos países del mundo se viene ejecutando esto con resistencia a los trabajadores, anotémoslo también, porque digamos, en definitiva, esto es una ofensiva, parte de la ofensiva del capital contra el trabajo, de los capitalistas contra los trabajadores, de los explotadores contra los explotados. Esa es la realidad esencial de este problema. Entonces, nosotros como coordinadora jubilados, que venimos luchando desde hace 40 años en defensa de los derechos de los jubilados, nos oponemos a esta reforma, creemos que hay que reformar la seguridad social, pero para hacerla más solidaria, más universal, para que sirva para distribuir la riqueza, que sirva para compensar las injusticias de un sistema capitalista que nos condena permanentemente a la explotación, a la injusticia. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que oponerle lucha, que hay que enfrentarla. No tenemos mucho tiempo, esa es otra realidad también. Por supuesto que nosotros no pensamos parar la lucha el 31 de diciembre, pero creemos que es necesario juntar fuerzas rápidamente, urgentemente, sumar fuerzas en el campo popular contra de la reforma de la seguridad social en particular. Además, hay que remarcar que en esta situación que tú nos estás definiendo, en la que es necesaria, como tú decías, una reforma de la seguridad social, pero no con estas características que antipopulares, como tú bien las definías. Una de las necesidades que existen es la eliminación de las AFAPs. Exacto. Este sistema que se plantea hacia el lucro con la seguridad social. Además, con esa simple medida se lograría solucionar el déficit que tiene actualmente el BPS. Seguro. Ahora, mirá, sobre eso, ¿no? Hay mucha cosa para conversar, y por supuesto, digamos, que necesitaría de un buen tiempo, porque hay mucha información para darle a los trabajadores, para poner arriba de la mesa, para que se reflexione, se analice. Pero nosotros planteamos justamente desde la coordinadora, históricamente, la necesidad de terminar con el sistema mercantil de las jubilaciones, el sistema, como tú decías, donde las empresas privadas lucran con las jubilaciones, que es el sistema de las AFAP.
ese es un sistema que se impuso en 1996, lo impuso Sanguinetti, fue uno de los grandes golpes a la seguridad social que había en este país. El otro golpe se lo dio la dictadura militar, con el acta número 9, donde allí se eliminaron varias leyes, digamos, varias funciones de la seguridad social que beneficiaron a los trabajadores, entre otras, por ejemplo, el aguinaldo. Los jubilados en este país, hasta que en 1979 los militares decretaron su suspensión, cobrábamos aguinaldo. Entonces, parte de nuestros planteos como coordinadora jubilado, y una parte muy importante, es la derogación de la ASAFAP, porque es uno de los elementos que explican una parte de los problemas económicos que tiene el BPS, que tiene la seguridad social, el famoso déficit. Pero también en materia, al analizar el problema del déficit, o sea, entrar en un tema especialmente complejo, es necesario decir que los déficits de la seguridad social responden en buena medida a la privatización de una parte de la seguridad social por parte de la AFAP, cuando se le entregan las jubilaciones de las nuevas generaciones a las empresas privadas, cuando se saca, por lo tanto, el aporte de los trabajadores del BPS y se le vuelca a las empresas privadas para que hagan negocios, para que hagan ganancias, para que saquen provecho de esos aportes. Pero los déficits en este país se explican también por otras razones que tienen que ver con el modelo económico, con la política económica, con la orientación económica del país. Tienen que ver, por ejemplo, con el endeudamiento sistemático, el endeudamiento público, el endeudamiento del Estado, que en definitiva en los últimos años se ha dedicado a pagar deuda. O sea, se ha armado una especie de gran calecita en donde los uruguayos cada vez debemos más, pero todo lo que se pide prestado se utiliza para pagar viejas deudas. No se utiliza para generar trabajo, no se utiliza para mejorar la educación, no se utiliza para mejorar la salud pública, no se utiliza en beneficio de la mayoría del pueblo trabajador, sino que se utiliza para hacer negocios, especulación, etcétera. Y de allí, año a año, el Estado uruguayo solo paga en intereses, solamente en intereses, por concepto de intereses, alrededor de 2.000 millones de dólares. Pero a su vez, la política económica y el modelo económico ha hecho que una de las piedras angulares de este modelo sea la subvención del gran capital, de los grandes empresarios, de las grandes empresas. Cuando hablamos de grandes empresas nos referimos a las empresas extranjeras, pongamos por ejemplo UPM, y al gran capital local. Hay muchos burgueses uruguayos, hay mucha gente que tiene mucha plata en este país, cientos y miles de millones de dólares, que reciben a su vez subvenciones del Estado por la vía de la exoneración de impuestos, por ejemplo, que equivalen anualmente a otros 2.000 millones de dólares aproximadamente. Eso varía todos los años, pero en promedio, en los últimos 15 años, en los últimos 12 años, se le han estado entregando a esos sectores empresariales, a esas grandes empresas, o sea, a lo que nosotros llamamos claramente la burguesía de nuestro país y una parte de la burguesía internacional, se le van entregando en exoneraciones fiscales alrededor de 2.000 millones de dólares más. Las AFAP, de las que hablábamos hace un rato, manejan un capital actualmente constituido por los aportes de los trabajadores de 15.000 millones de dólares. Y tienen ganancias anuales que andan entre los 120 y los 150 millones de dólares. O sea, cada una de las empresas de la AFAP, hay 5, ganan al final del año, por gestionar nuestros aportes, los aportes de los trabajadores, ganan ganancia neta, contante y sonante, que va al bolsillo de esas empresas privadas, más de 120 millones, entre 120 y 150 millones de dólares. Y así podríamos seguir describiendo cómo se generan los déficits del Estado. O sea, a los de las AFAP hay que sumarle
las subvenciones que le da el Estado a los grandes empresarios y que no se lo da al pequeño productor nacional, que no se lo da al fabricante nacional, al artesano nacional, al comerciante del barrio, se lo da al gran capital. Y como citábamos al pasar, el tema de la deuda externa, la deuda pública, que constituye en el conjunto del paquete una verdadera sangría de recursos que generan, obviamente, el déficit estatal y el déficit en el BPS. Entonces, me detengo en estos puntos porque uno de los argumentos fuertes que maneja el actual gobierno y que manejaba el gobierno anterior es justamente de que es imprescindible reducir esos déficits de la seguridad social. Nosotros lo que decimos que se puede borrar completamente los déficits y generar una seguridad social superavitaria, o sea, con disponibilidad de recursos a la altura de las necesidades sociales que tiene nuestro país, sin recortar absolutamente nada. Al contrario, podemos encontrarnos con una seguridad social si nosotros recortamos los privilegios al capital, si suspendemos los pagos de los intereses, si estatizamos la AFAP y volvemos todos esos recursos al BPS, nos podemos encontrar con recursos nuevos y abundantes para mejorar la seguridad social. Ese es el planteo nuestro. La reforma de la seguridad social que tenemos que encarar tiene que ser para mejorar la seguridad social, la atención a las necesidades sociales que hoy en esta etapa siguen creciendo, siguen multiplicándose, siguen en definitiva agravándose en la medida en que se ha agregado a la política económica esta situación de pandemia internacional, del del virus chino, que no es tan chino más, el COVID-19, y que obviamente también perjudica a nuestro país, pero que además, a la pasada, si me permito extenderme 2 minutos más, ha demostrado la situación de que si no tuviéramos una seguridad social como la que teníamos, no hubiéramos podido responder, no se hubiera podido responder a alguna de las necesidades más urgentes que sufre nuestro pueblo a raíz del tema del virus. Entonces, y en síntesis, nosotros planteamos que hay que rechazar el planteo de la reforma a la seguridad social que lleva adelante el gobierno a través de la LUC, y planteamos que hay que reconstruir una seguridad social que responda verdaderamente a las necesidades sociales del conjunto del pueblo trabajador. Que eso es perfectamente posible y creemos que sobre esa base es que hay que armar y organizar la resistencia y la lucha por esa seguridad social que en definitiva beneficie al conjunto de la población del país. Bien, muchas gracias José Luis Borges por este contacto. Estaremos seguramente volviendo a dialogar de aquí a un tiempo para seguir conversando sobre la situación de la seguridad social en nuestro país y conversar sobre lo que se viene y las luchas que dará la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas junto al pueblo uruguayo. Exactamente. Nosotros por lo menos le agradecemos a ustedes que nos hayan convocado, que nos hayan invitado, y estamos a disposición porque justamente es una de las grandes prioridades y entendemos que es una de las grandes luchas que tenemos que dar en conjunto con todos aquellos que genuinamente quieran enfrentar esta nueva ofensiva antipopular. Entonces les agradecemos que nos hayan invitado y estamos a disposición y a la orden. Muchas gracias, hasta luego. Era José Luis Borges de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas aquí en Entrevistas, Canal 15. Nosotros nos encontramos en el próximo programa junto a ustedes. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram nos encuentran como @canal15stv y en Twitter como @salinascanal. Se pueden comunicar con nosotros a través de WhatsApp 099-197-597 y pueden visitar nuestra página web canal15salinastv.wordpress.com. Gracias.